Lunes 25 de marzo. Hermanos, un privilegio el poder saludarle y compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios en este lunes santo, ¿verdad? Estamos ya en esta Semana Santa. El día de ayer ya fue Domingo de Ramos y hoy pues estamos ya iniciando o continuando con esta semana, el día pues que corresponde, ¿verdad?, para la honra y la gloria de Dios. Así, hermanos, el Evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba ahí acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato del Evangelio que hoy hemos leído nos presenta una escena que sucedió, hermanos, el mismo día domingo en que se celebró la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Notemos cómo la lectura comienza diciendo 6 días antes de la Pascua. Obviamente, esos 6 días fue el mismo día domingo, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús ha entrado a Jerusalén y ahora, pues, por la tarde-noche, el Señor se regresa a Betania, que quedaba a 3 kilómetros de distancia de Jerusalén. Ahora, esta era ya una costumbre del Señor Jesús, pues cada vez que él iba a Jerusalén, él nunca durmió en Jerusalén. La única noche que él pasó en Jerusalén fue cuando lo capturaron el día jueves por la noche. Pero de ahí, siempre que el Señor llegaba, él se iba o para el Monte de los Olivos, donde muchas veces pasó noches completas orando, o para Betania, ya que en Betania había una familia que estaba compuesta por 3 hermanos. Estaba compuesta por Marta, María y Lázaro. Se cree que Marta era la mayor, María era la menor y obviamente Lázaro pues era el menor de las 3 o de los 3. Ahora, es importante cómo se nos dice que a Jesús ahora Marta le ha ofrecido una cena. Cuando nosotros leemos el cronograma de las actividades del Evangelio de San Juan, nos damos cuenta cómo ahora Marta, la hermana de Lázaro, está agradecida con el Señor por haber recuperado a su hermano con vida. Hoy entonces que el Señor está ahí, ellas aprovechan para darle una cena, o más bien para ofrecerle una cena en agradecimiento, ¿verdad?, por la obra que él había hecho. Claramente se nos dice, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa.
O sea, notemos cómo se nos presenta también a Marta siempre afanada, trabajando, ¿verdad?, en la cocina, en los quehaceres de la casa. A Lázaro, pues, escuchando a Jesús. Pero está la tercera hermana, que es María. Y así como se nos presenta en el capítulo 7, donde la misma Marta le va a decir: Señor, mira, dile a mi hermana que me ayude con el quehacer de la casa. Y Jesús le va a decir: Marta, turbada estás. Mira, María ha buscado lo mejor. Ahora vemos cómo Marta sigue en sus quehaceres. Sin embargo, María sigue siempre ayudando y por sobre todo colaborando con la obra del Señor Jesús. María, dice la palabra, que tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Ahora, notemos cómo ambas hermanas están muy agradecidas con el Señor por haberles entregado o por haberles devuelto a su hermano Lázaro. Sin embargo, cada una da lo que tiene o lo que puede. Marta le ofrece una cena, ¿verdad?, en agradecimiento, insisto, por lo que el Señor había hecho, pero María ahora le entrega o le enjuga, dice la palabra, los pies con un perfume muy costoso. Era un perfume de nardo. Hermanos, esto nos refleja a nosotros el agradecimiento que había en estas dos hermanas, el agradecimiento que había de parte de ellas para el Señor Jesús, por lo que Jesús había hecho. Pero esto también es lo que nos exhorta a nosotros a ser agradecidos con Dios. Ellas podrían haber dicho, Marta y María podrían haber dicho: no, si somos amigos, no hay problema. Mas sin embargo, ellas reconocían que aquella obra que el Señor había hecho de resucitar a Lázaro era verdaderamente especial y que ellas estaban muy agradecidas. Marta le da la cena, María le unge los pies. Ahora, quiero recordarle que el Señor Jesús en realidad fue ungido en dos ocasiones. La primera ocasión, cuando él estaba en casa de Simón el curtidor, donde una prostituta llega y le enjuga de igual manera los pies del Señor. Y la segunda, que es esta, cuando el Señor está en Betania, en casa de Lázaro, y María, la hermana de le enjuga los pies con el perfume y se los seca con la cabellera. Ahora, notemos que eso que era un gesto de agradecimiento de parte de Marta y de María, para Judas no fue de mucho agrado, porque se nos dice que Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Notemos cómo él ahora está haciendo una crítica, diciendo que aquel dinero pues pudo haber servido para los pobres. Pero fíjese que no necesitamos especular, porque el Evangelio nos da la respuesta. Cuando dice que en realidad, dice, esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Hermanos, esto que el texto acá nos refleja es delicado, ¿verdad? Porque está asegurando que Judas era un ladrón y que robaba aquellas ayudas que la gente pues daba, ¿verdad?, para la obra que el Señor Jesús realizaba. Pero fíjese, hermano, que esta parte también es un poquito complicada y aparece aquí porque es así como el Evangelio de San Juan quiere demostrar lo que se convierte en la pérdida de Judas Iscariote. Esto nos refleja una verdad. Fíjese que muchas personas en algún momento critican a Judas, ¿verdad? Y dicen, ¿cómo es posible que Judas, aún habiendo andado con el Señor,
que Judas, habiendo sido testigo de la obra del Señor, ¿cómo es posible que Judas lo traicionara? Judas lo vendiera. Y es que Judas, aun cuando era discípulo del Señor, tenía problemas. ¿Y cuáles eran sus problemas? Él tenía pecado en su vida. Porque dice que en realidad, él no le interesaban los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Aquí vemos cómo inicia la perdición de Judas. Aquí inicia la corrupción de Judas Iscariote, a tal punto que va a llegar el momento donde no le va a importar vender a su Señor con tal de tener dinero, con tal de poder cubrir sus necesidades. Como ya no había dinero para robar, ahora él va a hacer hasta lo imposible para poder suplir, insisto, sus necesidades. Pero vea, esto nos refleja entonces esos diversos pasos que tiene el pecado. Porque, hermanos, todo aquel que es ladrón comienza robando algo poquito, comienza robándose unos centavitos, comienza robando algunas cosas a lo mejor pues sencillas, pero va subiendo de escalón, va subiendo de nivel, a tal punto que ya no es un simple ladrón, a tal punto que ya es un delincuente. Pero cuando ya es un delincuente, es ahí donde es difícil poder corregir esa conducta. Sin embargo, esa conducta pudo haber sido corregida cuando iniciaba. Esa conducta pudo haber sido eliminada cuando tal vez era un joven que comenzó a robar, ¿verdad? Comenzó a llevarse algunas cosas. A lo mejor pues no hubo un padre, una madre para poder corregir. Pero al punto que si la persona no se corrige a tiempo, si llega un momento en que le va a pasar igual a Judas. Vende lo que sea con tal de tener dinero. Aquí entonces está la respuesta, donde muchas personas se han preguntado por qué Judas lo vende. Y en realidad lo vende porque lo que él era un ladrón. Y como ladrón que era, él quería hacer dinero. Y no le importa si había que vender a su señor con tal de tener dinero. Pero eso hace una persona sin escrúpulos, ¿verdad? Pero es aquí entonces donde comienza el pecado de Judas. Claro, terminó con la traición del Señor. Pero hermano, esto creo que es verdaderamente importante. Mire, el pecado nosotros tenemos que cortarlo de raíz y tenemos que ser muy inteligentes. Tenemos que ser nosotros verdaderamente muy precavidos para ver cuándo el pecado está dándose o está iniciando en una persona. Porque cuando está iniciando parece que es indefenso, pero en la medida que crece, ese pecado se convierte en la tumba de sus mismas presas, de sus mismas personas. Hoy entonces es importante, hermanos, que nosotros al estar viviendo esta Semana Santa, hagamos una evaluación, nos preguntemos verdaderamente cómo estamos en esa relación con el Señor, en qué hemos fallado, y sea lo que sea en lo cual hemos fallado, es ahí donde busquemos el perdón, busquemos la reconciliación. Si Judas no hubiese sido un ladrón, Judas no hubiese podido vender a su Señor, porque era su Señor y Salvador. Sin embargo, él se convierte en ladrón, y por ser un ladrón no le importó vender hasta su Señor con tal de tener dinero. Ante esto, hermanos,
podemos ver entonces, ¿verdad?, cómo se va fraguando la traición del Señor. De hecho, mañana pues lo vamos a ver, cómo va a ser Judas el que va a ir ante el Sanedrín y les va a decir: ¿cuánto me dan? ¿Cuánto me dan? Oiga, ¿cuánto me dan si yo les entrego a Jesús? Él lo que quería era dinero, y no le importaba si ese dinero era justo, era injusto, legal o incorrecto. Lo que quería era dinero. Pero mire, así hay personas, fíjese, lamentablemente, así hay personas que tristemente quieren suplir sus necesidades a toda costa, hermano. Pero veamos que Dios es muy fiel, y se nos dice que la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba ahí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaron para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Notemos, hermanos, cómo ahora Lázaro también está siendo perseguido. Lázaro también ahora está siendo utilizado por el Señor, pero, hermanos, para darle la honra a Dios. Ahora, mire que dice que a Lázaro querían matar, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Esto, hermanos, es lo que hoy nosotros de igual manera tenemos que verdaderamente que buscar. El ser nosotros testigos de la obra del Señor. El ser nosotros verdaderamente testigos de cuán grande ha sido Dios en nuestras vidas. Todos hemos recibido grandes regalos del Señor, pero es aquí donde esos regalos deben de llevarnos a ser agradecidos con Él. Deben de llevarnos a demostrar nuestro agradecimiento. Así como Marta le ofrece una cena, así como María le unge los pies con perfume, ahora es tiempo que nosotros podamos también honrar y glorificar a Dios, por sobre todo, sabiendo que Él es un Dios vivo, que así como resucitó a Lázaro, también nos resucitará a todos nosotros. Pero hoy es para que demos gracias y gloria a Dios. Por eso le animo, ¿verdad?, en este día lunes santo, para que buscando de Dios, el Señor sea glorificado en todo. Que Dios, hermanos, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.